Cuando nosotros hablamos de medicina tradicional china, estamos hablando de un cuerpo interrelacionado de saberes ancestrales que se fueron fusionando y con el tiempo pues se dieron a conocer como medicina china. La palabra medicina, sin embargo, cuando miramos este tipo de manifestaciones o de expresiones, tiene para los orientales un concepto diferente a como la entendemos en Occidente. Porque cuando nosotros tomamos la palabra medicina desde el punto de vista alopático u occidental, la palabra medicina está, digamos que, es sometida a la prevención y tratamiento de los síntomas, mientras que la palabra medicina desde el punto de vista oriental está involucrada con la parte de prevención y mantenimiento del equilibrio, hablando esto de la interrelación del hombre con la naturaleza. Entonces, finalmente, pues son conceptos muy diferentes. El occidental, plantea una forma de abordaje del desequilibrio, mientras que en China plantea otra forma completamente diferente y está desde el punto de vista holístico. Cuando vemos el todo y no las partes, entendemos que se trata de algo holístico. Cuando vemos solamente las partes, pues realmente es alopático. Entonces, la medicina china no va al tratamiento del síntoma, sino al tratamiento del síndrome, que es lo que origina la causa de los síntomas. Vamos entonces dentro de este cuerpo interdisciplinario de saberes o interrelacionado de saberes ancestrales, a abordar uno que se viene a constituir casi que en la base fundamental de todos los demás. Y es el concepto de la fisiología energética. Bueno, es un nombre moderno que le han puesto a todo este tema de la energética en el cuerpo. Perdón un segundito. Aquí arreglo algunas cosas porque si no me vuelve loco el celular. Pongo en silencio. Listo. Entonces, es un nombre así como moderno para abarcar todo este tema de la energética del ser humano, pero está dado a la luz de lo que en la actualidad se llama la medicina integrativa. Entonces, vamos a desarrollar este tema de los canales y los meridianos energéticos a través de hoy. Entonces, vamos a hacer una introducción un poco a este mundo maravilloso, que es quizás una de las cosas más bonitas que tiene la fisiología, la energía del cuerpo. Ahora se me trabó. No sé, no puedo manejar esto de aquí. Perdón un segundo. No sé por qué no puedo manejar esto desde acá. Bueno, entonces, lo primero, Dios, ya. Lo primero es entender qué es esto de la pirámide vitalicia. La pirámide vitalicia es un concepto de bioenergética que está relacionando todo el aporte que hicieron los orientales dentro de la estructura del sistema energético y corporal. Para los científicos, digamos que lo que describe esta pirámide es en suma ver el cuerpo desde lo más denso hasta lo más sutil, siendo lo más sutil lo que está en la cúspide de esta pirámide. Es una manera de mirarlo, de relacionarlo. Para el sistema occidental, la cúspide de esa pirámide es el sistema nervioso, porque se entiende que lo menos denso de la materia es lo eléctrico o lo bioeléctrico. Y lo más denso, pues, es todo el sistema vascular que va integrando a su vez toda la parte orgánica. Pero la bioenergética plantea un sistema adicional. Porque si para el científico el sistema nervioso es aquel que recoge la información del medio para pasarlo a un nivel mucho más denso, es decir, el sistema nervioso es por impulso eléctrico. El impulso eléctrico es muy rápido, la descarga es por energía, es rápido, 300.000 kilómetros por segundo tiene la luz.
Así que necesita un regulador de ese impulso energético. Y viene entonces a aparecer el sistema endocrino como aquí el regulador de los impulsos eléctricos. Y entonces el sistema vascular aparece como el que recibe todo el efecto de ese sistema endocrino gracias a los impulsos del sistema nervioso. Pero para el oriental surge entonces un sistema diferente, hay un sistema por encima de toda esta parte densa, que es el sistema energético. Y el sistema energético entonces convierte al sistema nervioso no en la cúspide de la pirámide vitalicia, sino en cambio en un puente de conexión entre el sistema energético y el sistema endocrino. Y el sistema energético entonces sería el encargado de recoger la información del medio y a través del sistema nervioso volverle impulso eléctrico para que a su vez el sistema endocrino regule ese sistema y lo lleve a los órganos y las entrañas. Entonces, este sistema bioenergético es el que se desarrolló durante cerca de 4.000 años por los moradores de Oriente y es el que vamos a mirar un poquito en detalle porque se entiende que todo está constituido a partir de allí. Si miramos la pirámide vitalicia nuevamente, vamos a encontrar bajo esta misma observación, o sea, si lo integramos aquí, el sistema energético de primeras, que todo el sistema físico o el sistema denso o energía densa es realmente la resultante de lo que pasa en el sistema energético. Pero ese sistema energético que los orientales conocen como chi, recordemos varias cosas de él. Lo primero es que chi se traduce como la gran energía espiritual. Y la gran energía espiritual es también un sinónimo del gran espíritu, que también se puede llamar dentro de algunos textos orientales el Shen. Y recordamos también que ese gran espíritu también se le llama a la respiración, al aliento vital, al soplo. Entonces, cuando hablamos del soplo vital o hablamos de la gran energía espiritual, en términos generales, estamos hablando también del gran espíritu y del espíritu. Entonces, cuando abarcamos todo el universo de lo creado, incluyendo las cosas que no conocemos, que se escapan a nuestra realidad, pues estamos hablando de que está cobijado por él. Luego, aquí viene la ambivalencia entre los conceptos que se tratan de hacer a nivel occidental de lo que es chi, y es que el chi es un concepto muy difuso, es muy ambiguo para poderlo definir conceptualmente desde el punto de vista, pues bueno, racional. Porque podríamos decir que es energía, sí, pero la energía también es un concepto muy global y antes que la energía está la luz y antes que la luz estaría la gran fuente, ya que estamos hablando de la gran fuente. Entonces, realmente hablar de chi es hablar de todo y podemos así como tratándolo de aminorar, es como la materia prima que está soportando todas las demás estructuras. Así que bajo este aporte, cuando hablamos de chi, pues hablamos de un degradé o de un conjunto de manifestaciones desde lo más sutil que se escapa de nuestra comprensión o que es lo misterioso hasta lo más conocido dentro de nuestra realidad, que es el concepto atómico y subatómico. Entonces vamos a mirar que ese aporte energético se expresa no solamente en el cuerpo humano, sino se expresa a nivel cósmico y a nivel terrestre. A nivel cósmico hay unas energías, bueno, ahí hablamos de espíritu, pero digamos que nos vamos a reducir un poquito en esta visión extensa del chi y nos vamos a ir un poquito más a las manifestaciones de lo que llamamos dentro del I Ching o dentro del concepto de la filosofía china, el tres, que es el cielo de lo manifiesto, ¿sí? Les recuerdo cuando vimos el trabajo de filosofía oriental, cuando vimos el módulo de filosofía oriental con los chicos del curso de formación de instructores de Tai Chi, les decía,
hablamos del 1, del 2 y el 3 como una poesía que está escrita en el Tao Te Ching, y está escrita en el I Ching, y cada vez que uno la mira pueden hacerle muchas interpretaciones. Y una de esas interpretaciones es que el uno, que viene siendo la unidad, el gran espíritu, la fuente de donde vienen todas las cosas, el Tai Chi mismo, ese uno se entiende como el cielo de lo no manifiesto. El cielo de lo no manifiesto, o sea, de lo que se escapa de nuestra realidad, hace posible el 2. Y vamos a ver el 2 como la tierra y sus manifestaciones, ¿sí? La dinámica que se da en el mundo concreto. Pero esa dinámica del mundo concreto que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos palpar, que tiene volumen, que tiene forma, que tiene estructura, le llaman el 2, es el cielo, el universo de lo manifiesto. Pero ese movimiento que se realiza allí genera el 3. El 3 es el cielo de lo manifiesto. Entonces, el 1 y el 3 son cielo. La diferencia está en que el 3 es el conjunto de manifestaciones físicas que no podemos tocar, que no tienen volumen, que no tienen forma, pero sí que se pueden percibir. El calor o la temperatura, los climas, los olores, los humores, e incluso la sensación de los sabores. Todas estas son esencias que hacen parte de este 3, que es el cielo de lo manifiesto, y que vienen como consecuencia del movimiento del 2, o sea, de lo manifiesto. Entonces vamos a aterrizar un poquito este concepto de chi y lo vamos a llevar un poco más hacia nuestro cielo 2, perdón, universo 2 y cielo 3. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender o me enredé? ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, si quieren hablar, hablen el micrófono porque ahorita no puedo ver el chat. Bueno, entonces, en este mundo de lo manifiesto, que está compuesto por las formas, los volúmenes que, como les digo, podemos tocar, son densos, tienen estructura, y su dinámica que se expresa en el cielo 3, en el cielo de lo manifiesto, calor, olores, sensaciones. Entonces vamos a mirar cómo hay factores de nuestro medio que influyen en nosotros mismos, porque se entiende desde la tradición que el ser humano es la resultante de los influjos cósmicos y los influjos telúricos, es decir, es la resultante de todo este movimiento del 2 y del 3. Entonces, por eso aquí les pongo en la diapositiva que ese chi se expresa a nivel físico en factores celestes, terrestres y humanos. Entonces, aquí está el concepto de ser humano desde la perspectiva de la medicina oriental. Y este concepto de ser humano lo entiende como un ente energético, o sea, es plenamente energía, ante todo energía, que está sometido al influjo de fuerzas opuestas y complementarias y regido por la ley universal de la interdependencia. O sea, que está relacionado, no puede ser independiente de las cosas, está siempre dependiente del movimiento del cielo y del movimiento de la tierra. ¿Y cómo es esto entonces? Hay unos influjos de tipo cósmico. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra cósmico, como que se nos abre la mente a la concepción de cosas metafísicas. Y si de verdad, aunque están involucradas aquí en este concepto de chi, aquí las vamos a ver desde un punto de vista más físico. Cuando nosotros hablamos de influjos cósmicos, estamos hablando de frecuencias de vibración, frecuencias alfa, beta, gamma, todas estas que se han venido descubriendo y que inciden o llegan a la Tierra. Estamos hablando del polvo cósmico. Estamos hablando de la incidencia que generan los campos electromagnéticos de los planetas que están cercanos con los que estamos relacionados. Entonces, en ese entorno, los flujos gravitatorios del movimiento del Sol, de la Luna y de la misma Tierra hacen parte de todas las influencias
cósmicas que nos están llegando o que estamos recibiendo. Y por otro lado, el mismo movimiento de rotación del planeta y su movimiento alrededor del Sol de traslación van estableciendo unos ciclos y unos factores climáticos que también están desarrollándose y que nos están incidiendo permanentemente. Estos podríamos agruparlos como los factores cósmicos a los que estamos sometidos. Aquí, en este factor cósmico, está también la parte del aire. Ahora vamos a hablar un poquito de las energías terrestres. Espera, ¿puedes devolverte un segundo a los dos anteriores, porfis? ¿Sí? ¿Pregunta? No, es que no alcancé a leer todo. Ok, ok. Entonces vamos ahora a las energías telúricas. Es decir, son aquellas energías que no son inventadas, sino que son el resultado del movimiento de la Tierra. Entonces, estamos sometidos a movimientos telúricos, a corrientes de agua, a flujos geológicos que al mismo aire de la Tierra, que se mueve por el movimiento físico de los elementos que hay en ella, que empiezan a generar pues incidencias en nosotros mismos. Todos los alimentos que tenemos a nuestro alrededor y de los cuales nos alimentamos, especialmente los de la tierra, y bueno, los que tienen dieta animal, los de los animales, pues hacen parte porque también son energía que entra a nuestro cuerpo, con la cual nos relacionamos. Las frecuencias, en este caso, todo el flujo de ondas a los que estamos expuestos, las campos, las líneas de fuerza del planeta, las líneas de Harman, las líneas de Curry, son como celdas bioeléctricas que genera el planeta y están presentes en nuestro cotidiano. Se suman también las fuerzas de lo que generan las antenas, los celulares, los aparatos o dispositivos de comunicación. Todo esto está incidiendo en nosotros. Entonces, hay unas que podríamos también clasificar como terrestres, pero son también humanas, ¿sí? Que son nuestros estados mentales, la forma en cómo vemos la realidad que vivimos. Eso también genera movimientos de chi o de energía en nosotros, la forma en cómo respiramos. Entonces, fíjate que todos estos factores están o hacen parte de lo que realmente somos todos. Entonces nosotros tenemos una característica muy interesante con relación a los que llamamos los seres inertes, que aunque no son inertes, que todos los seres tienen vida, desde el punto de vista físico, un ser que no se considera con vida, que es inerte, lo que hace es recibir todos esos influjos cósmicos y telúricos y reflejarlos. O sea, la radiación que produce el objeto es una radiación reflectiva. Coges un espejo, recibe la luz y la rebota tal cual. Y aunque sí puede tener elementos de transformación dependiendo del influjo cósmico, pues si un meteorito le cae a una piedra, pues la parte en pedazos. La piedra no deja de ser piedra, ¿sí? Mientras que en el ser humano acontece algo maravilloso, y es que el ser humano, gracias a ese sistema energético que hablábamos cuando vimos la pirámide vitalicia, recibe todos esos influjos cósmicos de la Tierra, los transforma y los emite hacia afuera ya transformados. Entonces mira la diferencia importante entre un ser inerte respecto a todos los influjos que recibe de afuera y un ser con vida, ¿qué es lo que hace? Que él recibe toda la información de su entorno, la transforma, o sea, la asimila por dentro y da un nuevo resultado, emite un nuevo resultado. Entonces, por eso este ser que llamamos humano es de consideración importante dentro
de estos saberes ancestrales. Porque hay algo además que rige en este ser humano que lo diferencia de otros seres vivos, y es la existencia de la frecuencia de fuego, o cuando se crearon todas estas vibraciones de los elementos, esa frecuencia de fuego que se traduce en la conciencia, es la que le da la característica fundamental a este ser para poder racionar, para poder hablar y para poder interpretar el mundo en el que vive. Algunos animales tienen la frecuencia de vibración diferente a nosotros. Por ejemplo, los perritos tienen la frecuencia de vibración metal como su elemento dominante. Entonces, para ellos su olfato, su respiración es la base de su vida. Para nosotros no, para nosotros es fuego. Entonces es conciencia, es emoción, es corazón y es interpretación de la realidad, lo que nos permite esta conciencia o este Shen. Entonces, hablando de esta maravilla de la creación, que es el ser humano, en todas estas posibilidades de transformación, pues tendremos que entrar a mirar cómo es ese sistema energético o dónde está sustentado toda la maravilla de ese sistema energético que le permite al ser relacionarse entre las energías celestes y telúricas. Y cómo esas energías celestes y telúricas también hacen parte de su misma unidad, de su misma esencia. Porque hablamos de que el Shen, como gran energía espiritual, no solamente se refiere a la mente, al psiquismo, sino que se expande también más allá, al gran espíritu que todo lo conforma, o la fuente inagotable de donde vienen todas las cosas. Entonces, hoy vamos a mirar una propuesta para mirar un poquito cómo es que está compuesto este sistema energético, que, como le digo, lo vamos a mirar mochado. No lo podríamos mirar en su totalidad porque se me escapa además a la realidad y tendría que entrar en temas metafísicos y otras cosas para poderlo abordar. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista más sencillito y entenderlo como un sistema de bioelectricidad o bioelectromagnético, ¿sí? Entonces, este sistema, que sería la base de la pirámide bioenergética, tiene unas características en el ser humano. Entonces, la primera de esas características es que tiene unos centros reguladores de energía. O sea, vamos a hablar de un sistema, ¿okay? Así como vimos en anatomía y en fisiología humanas, que tenemos corazón, sistema respiratorio, órganos, etcétera. Aquí vamos a hablar un poquito más de aquello que sustenta ese movimiento. Entonces, quiero que también tengamos en cuenta que para el pensamiento oriental, lo que cuenta no es el qué, sino el para qué, ¿correcto? Entonces, a ellos no les interesa entender o justificar por qué están las cosas puestas, sino están, bueno, si están, son perfectas. Y si son perfectas, entonces lo que nos interesa es entender cómo funcionan y para qué están dadas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a mirar que este sistema bioelectromagnético tiene unos centros reguladores de energía. Eso es lo primero que vamos a mirar. Cuando hablamos de centros reguladores de energía y nos metemos dentro de esta concepción del ser, no solamente como algo orgánico o mecánico, como una máquina, como a veces algunos libros nos hablan, sino lo vemos como un sistema holístico integrado con todo el universo que lo produce, vamos a ver que hay unos centros, unos vórtices que relacionan la parte orgánica, la parte física, con esas otras partes insustanciales o sutiles. En algunas culturas, esos centros o vórtices son llamados o fueron llamados chakras. La palabra chakra significa rueda, y la palabra rueda tiene implícito la transformación, o sea, son ruedas de transmutación. Para los orientales, especialmente para los chinos, esos vórtices o centros de energía
se llaman calderos o chiaos. La palabra chiao es caldero concretamente para tanto para la medicina china como para el taoísmo alquímico. Voy a conectar un momento mis audífonos, así que si cambia un poquito el audio, es consecuencia de esto. ¿Ahí me están escuchando? ¿Me escuchan Sí, ahí? señor. Ok, perfecto. Que cambie un Sí. poquito el micrófono. Bueno, entonces, continúo. Entonces, en China, estos centros o vórtices de energía se llaman chaos. Y me parece que esto de chao o de caldero es bonito e incluso es más descriptivo que la palabra chakra. ¿Por qué? Porque, voy a irme acá, porque un caldero, desde el punto de vista tradicional, era un instrumento, una vasija que tenía unas formas particulares. Bueno, la de la foto no tiene las orejitas, pero tenía unas orejas y tiene tres patas. Tiene la parte donde están las patas apoyadas redonda. Tiene como una forma de pera, o mejor, como una forma, un recipiente en forma incluso de matriz femenina. Este recipiente, que es plenamente receptivo, era usado en la cultura ancestral para desarrollar las ceremonias en donde se ofrecían o se hacían ofrendas a los ancestros. Este instrumento es, por tanto, sacro, es sagrado. La imagen que tenemos nosotros de este instrumento es quizás cuando vemos las películas de las brujitas y las vemos cocinando allá las pócimas. Eso es un caldero. Es un recipiente usado o tiene un recipiente que tiene una connotación de sacralidad. ¿Qué es lo que hace este recipiente? Pues que a este recipiente y a través del fuego como elemento transformador o transmutador, se le agregan sustancias, especialmente físicas, hierbas, como elementos, y a través del fuego se combinan y ese fuego hace que se transmutan y saquen esas mismas sustancias, los elementos esenciales que tienen para generar un nuevo producto. De tal manera que cuando nosotros hablamos de un vórtice o de un centro de energía como caldero, vamos a encontrar un significado mucho más preciso con esta idea que les estoy dando. Porque claro, quiere decir que es un lugar que no tiene consideración anatómica, no existe en la anatomía humana, pero que es un centro, un vórtice energético que de una u otra manera está permitiendo la transformación de elementos materiales o sustancias materiales en sustancias sutiles y al mismo tiempo está transformando las sustancias sutiles en cosas formales o sustancias materiales. Estos calderos realmente pues tienen toda una simbología, pero ahorita no voy a entrar en eso, no viene al caso. Pero sí viene al caso, por ejemplo, un hexagrama de Lichín que está dedicado al caldero. Es el hexagrama, bueno, nosotros los occidentales los numeramos, en China realmente no existen los números, sino los nombres. Y este hexagrama es el hexagrama 50, que se conoce el hexagrama 50 dentro de la nomenclatura occidental, que es el caldero. Y está compuesto por dos trigramas particulares. El trigrama inferior es el viento y el trigrama superior es el fuego, Li, el viento Sun. Esto nos lleva a encontrar lo siguiente, es que hay un movimiento. El viento en la medicina china también es visto como madera, es decir, hay un elemento que a través del fuego está calentando o posibilitando que ese caldero esté en ebullición permanente, que esté transformando lo que está ingresando en él. Pero también es movimiento, es movilidad, es dinámica. Así, todas las sustancias que entran acá están moviéndose. Y esto nos lleva a concebir el hecho de que es un tiempo, o se refiere a un tiempo
en el cual necesitamos nutrirnos. Ahí viene entonces también el sentido del hexagrama como nutrición. Son entonces lugares donde se desarrolla la nutrición desde el punto de vista energético. Entonces, en el cuerpo humano, ahí, o se entiende dentro de ese sistema, que existen tres calderos. No sé si ahora ya me queda más claro para ustedes. Tres calderos, a tres zonas que no tienen estructura física, pero que van a regular todos los procesos de transformación, van a vigilar, van a moldear, a estar presente en todos los procesos de transformación que se generan en tres zonas del cuerpo. Entonces, hay una zona que se conoce como el calentador inferior o el caldero inferior, que tiene que ver con todas las vías que llaman ellos del agua, los drenajes del cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí está el intestino grueso, que maneja agua, está el intestino delgado, que maneja sangre y es agua, están los flujos genitales o del aparato reproductor o sí, genital. Está también el riñón, aquí no me sale en la diagráfica el riñón, pero también está el riñón ahí, que es el que filtra el agua. De tal manera que el caldero inferior es el que genera todo o el que se encarga de administrar, asesorar y vigilar todos los procesos de transformación de la parte inferior del cuerpo, que llaman los drenajes. Luego, en la zona media del cuerpo, estaría el otro caldero, se llama el caldero del medio o el chao del medio, o calentador, como le llaman en las traducciones occidentales, el calentador del medio, que es aquella zona energética, aquel centro energético, que regula y vela por la transformación de todos los procesos metabólicos que desarrolla el cuerpo, especialmente todos los que tienen que ver con el vaso del páncreas, el estómago, el hígado y la vesícula biliar. Y finalmente está el caldero o chao o calentador superior, que es el que regula todos los procesos de transformación desde el cerebro, la etapa cerebral, el corazón, con el pericardio, los pulmones, eh, el pensamiento y la voz. Entonces, aquí hablamos de los tres calderos. En la medicina china, de pronto en los libros van a encontrar tres chaos, o san chao, porque el tres se escribe en chino san. Entonces, san chao es triple calentador. Entonces, cuando hablamos de san chao, ya entendemos, están hablando de un sistema interrelacionado de tres zonas del cuerpo que regulan absolutamente todas las transformaciones. O sea, el San Chao es el responsable de todo este movimiento fisiológico que hace el organismo desde el punto de vista físico. Cuando miramos el Shou Wen y hablamos del Chao, hablamos también de la figura del el mensajero del reino. Si viéramos el cuerpo humano como un reino, así estilo medieval, el reino del ser humano, el Chao sería el mensajero del reino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay otra figura en el I Ching que es muy interesante, que es el hexagrama, perdón, de el andariego. El hexagrama del andariego nos muestra a un ser que no tiene casa propia. Este andariego, particularmente cuando hablamos del San Chao, lo relacionamos con el hígado y la vesícula biliar, porque desde el punto de vista de la medicina china, la vesícula biliar viene siendo como la llave que prende el motor de un carro, para que lo tengamos así, claras estas imágenes. La vesícula biliar es la llave que tú metes al carro cuando te subes y genera la chispa para prender la energía del cuerpo. Entonces, si la vesícula biliar y el hígado, que está relacionado con ella, que abrió por ahí un micrófono. Por favor, ¿quién tiene el micrófono prendido?
Es Carolina. Un perrito ladrando. Oh, sorry. Ya. Apaga el micrófono, por favor. Ya. Entonces, cuando nos vemos la figura del andariego, la mamá del andariego, o sea, la casa materna del andariego, es la frecuencia de madera, que tiene que ver con el hígado de la vesícula biliar. Ahí nace el andariego. Pero el andariego no se queda ahí, a él no le gusta quedarse en las casas, sino que va pasando por todas las partes del cuerpo y va llevándoles su presencia, su orientación, su energía a todos los demás sistemas del cuerpo y les va además tomando prestado de ellos las cosas que le quieren dar. Y este andariego entonces permite que haya una especie de equilibrio entre todos estos sistemas de regulación. Entonces, pues bueno, para los que lo quieran investigar, la figura del andariego, ya les, que no me acuerdo ahorita el hexagrama, lo acá revisando, sí, es el hexagrama 56 dentro de la clasificación occidental. El hexagrama 56 es la imagen del vagabundo, del andariego, que es montaña en la parte de abajo y fuego en la parte de arriba, los trigramas que lo componen. Es aquel que está moviéndose, no tiene casa propia, pero que lleva a todos, pasa por todos los órganos dejándoles lo mejor de sí para mantenerlos en armonía. Entonces, cuando les pregunten qué es el triple calentador, ya saben qué responder. Es un sistema energético que no tiene una estructura anatómica asociada a él, sencillamente es algo global, caracterizado por 3 zonas que regulan, en las cuales se desarrollan transformaciones y procesos fisiológicos, pero también, y aquí viene el otro pedazo, es que desarrolla procesos espirituales. Hay conceptos que aparentemente, bueno, son más o menos lo mismo, no podemos decir que sean iguales, pero son más o menos lo mismo, pero que desde el punto de vista de la alquimia interior o de la transformación espiritual interior, desde el punto de vista esotérico, tienen una definición diferente a lo como lo ven en la medicina china. En la alquimia interior, los chaos, más o menos, por eso digo, no quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que sean lo mismo, pero para el aprendizaje general, los chaos son el equivalente a Tantien, o Tantien es zona o campo de cultivo, Tantien. Entonces, habríamos también hablando de 3 Tantien, desde el punto de vista alquímico. Tantien inferior, Tantien medio y Tantien superior. Y esto se aplica a los procesos espirituales. Así voy a continuar acá. Entonces ahora voy a mirar, ya les hablé un poquito de los procesos fisiológicos desde el punto de vista anatómico, fisiológico, de cómo de los chaos son los que regulan eso. Pero si hablamos de alquimia interna no vamos a hablar de chaos, no podemos hablar de chaos si no hablamos de Tantien. Lo mismo la nomenclatura, algunos nombres de puntos cambian desde el punto de vista alquímico, no se llaman igual a como se llaman en la medicina china. Entonces aquí surge el concepto de Tantien, inferior, medio y superior, como un campo de cultivo. Es decir, es un lugar que se tiene que cultivar, que tiene que sembrarse o abonarse para activarse. Porque si estamos hablando de un vórtice, quiere decir que cada vez que vamos a cultivar nuestra zona inferior, por ejemplo, donde están las aguas del cuerpo, y el agua entendida como la esencia de la vida, entonces si cultivamos el agua en ese caldero, vamos a obtener elementos de transmutación interesantes para todo el organismo. Entonces, dentro del punto de vista alquímico, y aquí viene entonces, ojo a los que están haciendo el curso de Qigong, viene el concepto de la órbita menor, ¿sí? En donde a través de la estimulación mental de ciertos puntos energéticos, estamos abriendo, son como las llaves para abrir o desarrollar los Tantien de la región inferior, media y superior del cuerpo.
En el tantien inferior podríamos ubicar lo que llamamos las esencias o los chin, la vitalidad bruta, el vigor, la materia prima que genera el cuerpo para mantenerse, la materia prima del sistema corporal, el tantien inferior, que tiene como anclaje el agua, entendida como la sustancia vital del cuerpo, a transformarse durante la vida. Entonces, ¿cómo se estimula esto? Pues hay unos puntos que están puestos en la figura. Aquí yo solo cambiaría 2 puntos que en este dibujo están equívocos. Uno es el punto Chihai, que no es Chihai, es Quanyuan, es la barrera de la fuente. O sea que en lugar de Chihai podemos escribir Quanyuan. Y en la parte de atrás, sobre la columna vertebral, cambiar Chiachi por Yanchi. Yanchi. Son los 2 puntos que cambian, ¿sí?, de este diagrama. Pero entonces lo que se hace es un proceso de meditación a través del cual se van a estimular cada uno de estos puntos en un orden secuencial que van a permitir que el flujo energético del cuerpo se estimule y ascienda por la columna y descienda por la parte frontal. Y eso es lo que llaman los chinos la órbita menor. Hay un hexagrama muy interesante que quise ponerle acá, que es el hexagrama 24 del I Ching, que es, bueno, aquí tiene otro nombre, pero la traducción es el retorno a las antiguas condiciones. Y si miramos este hexagrama, vamos a mirar en el trigrama inferior el trueno y en el trigrama superior la tierra. Cuando estos dos se juntan, lo que estamos viendo es que estamos ubicándonos en el primer peldaño de la transformación interior o de transformación espiritual. Las antiguas condiciones se referencian a los ancestros. Por un lado, a la parte ancestral, es decir, cómo cultivar la energía ancestral para hacernos uno en la gran unidad. Otra forma de entenderlo es que las antiguas condiciones es de donde venimos todos. ¿De dónde venimos todos? De la luz. ¿Y a dónde vamos? A la luz. Hacemos como ese juego del hijo pródigo. Entonces, desde el punto de vista alquímico, la primera etapa a desarrollar es con la intención de retornar, el retorno al propio espíritu. Pues el retorno a las antiguas condiciones, el retorno a nuestra luz. Y en el hexagrama, la parte inferior, que es la primera línea, Yan, la línea Yan, es en medio de la oscuridad, aquella incipiente lucecita que se empieza a levantar y que va a ir creciendo paulatinamente hasta que el hexagrama cambie y se vuelva todo Yan, o sea, todo lleno de líneas enteras, de abajo hacia arriba. Esa pequeña lucecita, sin embargo, nos enseña a ser precavidos. No es una luz para mostrar al público, es una luz interior que está naciendo, que necesita cultivarse y que poco a poco irá creciendo hasta que llegue el momento en que se revele afuera. Luego, esa primera parte del desarrollo de este tipo de meditación que entendemos como la órbita menor, exige de parte nuestra que nos apartemos, es decir, que esta práctica es algo interior que nace de la profundidad del de ese ser que desea volver o retornar a fusionarse con su propio espíritu. Y mira qué bonito, todas las líneas Yin también representan la columna vertebral. La columna vertebral sobre la cual se va a desarrollar este proceso de transformación. Entonces, esa luz que tiene la base es la que representa el caldero inferior que va a tener que transformarse e ir convirtiendo todas las demás líneas partiditas en líneas enteras. Esto desde el punto de vista alquímico.
Y ahí está entonces la definición de San Chiao o triple calentador. ¿Estamos? Bueno. Hay otra manera de comprender estos centros reguladores, porque cada una de estas zonas en su administración tienen algo precisamente que administrar. La energía del Chao inferior es donde se encuentra el mar de la sangre. La energía del Chao medio es donde se encuentra el mar de los alimentos. Y la energía del Chao superior es donde se encuentra el mar de la energía y el mar de la médula. La equivalencia anatómica está ahí puesta en la gráfica. Chon Mai es el nombre de uno de los canales de energía que más adelante veremos, pero quiero que entendamos que cuando hablar del mar de la médula, cerebro, mar de la energía, es toda la parte de la zona torácica, mar de los alimentos, el estómago, mar de la sangre, Chon Mai, o la parte inferior, Chao inferior. ¿Correcto? Ese es entonces el primer punto que nos habla de la composición del sistema bioelectromagnético que tiene centros reguladores de energía. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O estamos coape? ¿Puedes volver a la lámina anterior, por favor? Ya. Creo que Edgar tenía una pregunta. Dime. Dime. ¿No? ¿O vas a hacer? No te entendí. ¿Que vas a hacer una pregunta o que no hay preguntas? No, señor, que vi en el chat que Edgar tenía una pregunta. Dime. Ah, Edgar. Hola, Dime, Edgar. hola, ¿cómo vas? Dame un segundo, le bajo acá. Ay, dame un segundo porque es que tengo... Tranquilo. Aló, ahora sí, Sí. Alexander. Te iba a preguntar, es que me quedé en las diapositivas de atrás. Cuando tú te refieres a los Yao, que son los tres, el Yao inferior, medio, vienen siendo los mismos, bueno, ahí. Me eran varias preguntas. La primera, cada caldero puede controlar, según la medicina tradicional china, los chakras que están en la parte baja, en la media y la superior. Esa era una pregunta. Porque como hay más de 11, 18 chakras, quería saber si entonces cada calentador, si uno lo trabaja según el concepto de la medicina tradicional china, podía abarcar sus chakras. Sí. Si los mismos puntos, bueno, dale. Bueno, te voy respondiendo de una en una. Sigue, contéstame. Sí. Realmente los chakras en su conocimiento han tenido diferentes tipos de evolución también. Inicialmente eran 3 chakras, luego fueron 6. Actualmente creo que son 7 chakras que tenemos. Pero realmente cuando hablamos en medicina china no hablamos de chakras, son culturas, son formas, son teorías. Estamos hablando de la teoría de la medicina, la teoría de los meridianos o del sistema energético desde la óptica de la medicina china. Porque también podríamos hablar de la teoría de la fisiología energética desde el budismo, la teoría de la fisiología energética desde el hinduismo, ¿sí? Entonces hay que tener, digamos, como cuidado de no revolver, aunque sean conceptos similares, van a tener siempre sus diferencias. Si fusionáramos aquí los chakras, en el chakra 1 y 2, lo situaríamos obviamente en el calentador inferior, siendo el chakra 1 realmente una resultante del chakra 2. ¿Sí? Es decir, primero estaría el chakra 2, que es el que queda en el centro de los órganos reproductores. Y el chakra 2, que llaman ellos, sería la resultante de ese chakra que está ahí, que es el que se expresa en los órganos reproductores, que da todo el proceso sexual y geniturario. El chakra metabólico es lo mismo, no tiene ningún problema. Los otros están conectados con el chakra superior, porque se entiende que el chakra del corazón, el chakra de la voz o de la
autovaloración, autoestima, y el chakra de la mente, con el chakra de la coronilla, son realmente manifestaciones del chakra del medio, que es el corazón. Del corazón viene la voz, que sería el chakra 5. Del corazón viene el pensamiento, viene la intuición, que sería el chakra 6. Y viene la transmutación o la transformación, la trascendencia espiritual, que sería el chakra 7. Si los tuviéramos que agrupar, ¿sí? Si tuviéramos que trabajar agrupados. Pues chakra inferior, el calentador inferior, chakra 1 y 2, calentador medio, chakra 3, y 4, 5, 6 y 7, calentador superior. Si hiciéramos una, digamos, forzadamente una visión de esto. Pero pues la idea es no mezclar y saber, pues sí, es decir, tener el conocimiento básico como el que te estoy dando para dirigir, si es el caso que estás haciendo Reiki, o estás combinando medicina china con posición de manos, con prana, con posición de, ¿cómo se llama? Posición de manos, pero desde el punto de vista ayurvédico, es prana, aplicación de prana, cosas así que utilizan los chakras. Entonces, pues está bien, pero ese sería el camino, ¿sí? Pero, así como hablo de las diferentes teorías de la fisiología energética, también tenemos que hablar de la relación entre la medicina china y la alquimia interior taoísta, ¿sí? Entonces, la medicina china le llama Chaos, en la medicina, en la alquimia interior taoísta le llaman Tantien, no hablan de Chaos. Ok, listo, no, me contestaste lo que quería escuchar realmente. Sé que hay que diferenciar, pero escuché lo que quería. Y la siguiente pregunta era esa, que me la acabaste de contestar, que si eran los mismos, o sea, los Yao eran los mismos Tantien, ya me lo dijiste, según la Sí, medicina. es Era, decir, listo. para la explicación y el nivel de conocimiento que estoy dando en este momento, y para no confundirnos, vamos a decir que sí, es lo mismo, solo que no es en el lenguaje espiritual, alquímico, de transformación interior, taoísta, y el otro es más enfocado en el ámbito de la medicina china. ¿Listo? Ok, pero son los mismos puntos de acupuntura. Sí. No son puntos, son zonas. Bueno, Son zonas. sí, lo que pasa, son zonas, pero son las mismas zonas, me refiero. Sí, sí, son Ya, las mismas zonas. listo, ya, era la Listo, duda que tenía. listo. Gracias, Alexander. Bueno, Vale. ok. Porque también en el taoísmo hay diferentes escuelas. Entonces hay una escuela que nos habla de los tres chaos a nivel del centro metabólico, también hay tres chaos a nivel de la cabeza. Es decir, hay diferentes formas de verlos, los chaos, de agrupar esos centros en diferentes escuelas taoístas. Padilla, creo que tú estudiaste con Padilla algunas cosas. Padilla tiene una integración de varias escuelas, es una visión de él, pero realmente dentro del concepto general tradicional hay diferentes escuelas y cada escuela tiene unas visiones particulares. Pero en grosso modo, los calderos espirituales están ubicados así como estaba en la gráfica que te mostré más abajo. Estos son los chavos espirituales. Es el chao de la esencia, convertir la esencia en chi, que es el corazón, y el chi en shen, que es el espíritu. Bueno, ¿seguimos o tienen alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, continúo. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces continuamos. Entonces tenemos el primer ítem. Ahora vamos a ver el segundo ítem. Ese sistema bioenergético tiene campos eléctricos y flujos electromagnéticos que interrelacionan los centros reguladores. Es decir, estamos entonces conscientes, me vuelvo aquí un poquito, de que hay tres calderos. Pero esos calderos no serían nada sino cómo administran esos calderos la energía. Necesitan calles o vías de tránsito para poder hacer o desarrollar esa función, ¿sí? Entonces hay miles de vías de tránsito que relacionan esos calderos con el resto de las estructuras. Entonces, aquí viene el concepto de canal, ¿sí? En China, bueno,
aquí está en antiguo y en moderno. En China, mai tiene la traducción, es flujo, tiene la traducción de canal o de meridiano, ¿correcto? Y Xingluo se refiere más a aquellos entretejidos que bien son de tipo horizontal o vertical, como está puesto aquí en la figura. Los Jingmai, Jing o canales Jing, son los que van en sentido longitudinal. Y los Luomai son los entretejidos que van en sentido transversal. Luego podríamos hablar de las calles y las carreras que interrelacionan los centros energéticos. ¿Correcto? La definición completa es Qingluomai, que es los dos, entretejidos longitudinales y transversales. Porque Qingmai, como es la primera palabra que aparece acá, como se dice meridiano chino, solamente está hablando de los flujos longitudinales. ¿Listo? Ahora, aquí habría que tener una aclaración. Y es que aunque las traducciones nos hablan de canal, cuando uno cierra los ojos y le dicen canal, la primera idea que se le viene a la cabeza es un recipiente cilíndrico y circular hueco por donde fluye un líquido. Eso es la idea que nos da canal. El agua, la canaleta de agua o el pitillo. Okay. Cuando nos dicen la palabra meridiano, tengo los ojos cerrados, lo primero que se viene a la cabeza es el término allá en que me enseñaron en geografía de primaria, de que la Tierra tenía unas líneas imaginarias que la atravesaban de norte a sur y de oriente a occidente. Entonces, meridianos. Y decíamos, el principal meridiano de todos era el meridiano del Ecuador. Y el principal meridiano de norte a sur es el que marca las horas, el meridiano cero. Estos dos conceptos que utilizamos para traducir estos caracteres chinos realmente no son adecuados, porque ni son canales, o sea, no son tubos, ni tampoco son imaginarios. ¿Ok? Esto de meridiano viene de la medicina china francesa, que como se daban cuenta que los chinos en acupuntura manejaban puntos, entonces relacionaron coordenadas. Hay una coordenada horizontal y una coordenada vertical. O sea, hay una coordenada longitudinal y una coordenada vertical, en donde se cruzan es un punto. Entonces, esa es una manera de ubicarlos. Pero eso es un concepto más de la medicina china francesa. En Oriente no se llama, esas dos traducciones están equívocas. No, y por eso es que en algunos textos también de manera equívoca de Qigong o de Tai Chi o de todas estas prácticas, incluso de yoga, cuando mezclan, hablan de ejercicios para estirar los meridianos. Eso es completamente erróneo. Los meridianos no se pueden estirar. ¿Por qué? Porque un meridiano es un campo de fuerza. Y como campo de fuerza es una frecuencia que está pasando por ahí. Es un flujo bioelectromagnético que pasa por ahí. Entonces eso no se puede. ¿Cómo estiras tú un campo magnético? No lo puedes estirar. Lo que puedes es aumentar el flujo de energía, el flujo de cauce de ese campo electromagnético. Y en este caso, el flujo electromagnético se aumenta o se aminora, pero nunca se estira. ¿Ok? Lo que se estira son los músculos. Entonces, por dónde circulan o cómo sería esta red si yo tengo, como si hacemos la analogía del cuerpo como una conexión de la electricidad de una casa. Si yo tengo los transformadores de la casa, son los chaos. ¿Cómo meto toda la red o el cableado para llevar energía a todas las habitaciones? ¿Cierto? Entonces habrán cables que tengan que pasar desde abajo hacia arriba por el techo para colocar los bombillos. Habrán cables que tendrán que atravesar lateralmente para ubicar los lugares donde se enchufa la corriente de los dispositivos, los enchufes. Entonces,
ahí vamos a entender, ok, tenemos unos centros reguladores y tenemos unos cables, un cableado, que tenemos que mirar cómo es que se organizan el cuerpo. Pero recordando siempre que hablamos de campos, de flujos electromagnéticos. Eso es lo que es un meridiano o canal en nuestra traducción occidental. ¿Ok? Pues hablamos de meridianos, pero no son meridianos, o canales que no son canales tampoco. ¿Por dónde circula ese cableado? Según el Sowen, no recuerdo ahorita el capítulo, pero según el Sowen, está entre los primeros 8 capítulos, este cableado se encuentra entre los espacios que dejan los músculos y los huesos, o los tendones y los músculos. Y pueden ser profundos, profundos, profundos esos espacios, bien profundos, o pueden ser bien, bien superficiales. Llegó Eliana. ¿Ok? Entonces, esto es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Entonces, creo que aquí ya se esboza un poquito la idea, porque se me cuelga un momento la imagen. Se queda la idea de que hay una serie de transformadores, ¿correcto? Este sistema energético tiene unos centros, unos vórtices de intercambio de sustancias físicas y esenciales ubicados en unas zonas particulares del cuerpo que ayudan a regular toda esa transformación que se está ocurriendo en esos lugares, ¿cierto? Y que esos centros también pueden utilizarse para hacer procesos espirituales, tienen que tener no solamente tiene que tener una conexión para poder desarrollar esos procesos. Y esa conexión entonces la encuentran en el cableado, ¿sí? El cableado es los flujos que los relacionan entre sí. Entonces, tenemos la red o el sistema de flujo bioelectromagnético que va en sentido longitudinal o transversal, relacionando todas las cosas que necesitan estar en movimiento, ¿sí? Y entonces hablamos de que son canales que no son canales, ni meridianos que son meridianos, sino que son flujos bioelectromagnéticos que circulan por el cuerpo. ¿Ok? Y ahora entonces vamos, perdón un segundo, necesito agua y no la traje. Tenemos el tercer ítem, y es que estos campos y flujos tienen y administran una información. Aquí se vuelve un poquito complejo para explicarlo desde el punto de vista occidental, pero si decimos que la bioelectricidad pues, es bio, cuando nosotros aplicamos el prefijo bio de vida, hablamos de un ser vivo. Y para que exista un ser vivo, tiene que existir comunicación. La comunicación parte desde sí mismo. O sea, todo aquel que se comunica es un ser vivo. Cuando hablamos de flujo bioelectromagnético, es porque ese bio de una u otra manera le da una característica. Y es que tiene una forma, comunica algo. Es un flujo que comunica. Tiene una información y por tanto administra una información, ¿ok? Y esa información puede verse desde el punto de vista mental, o sea, puede tener o administrar energía e información de tipo mental, de tipo regulador para su mismo sistema, de tipo fisiológico y de tipo orgánico. Recordemos lo que vimos en la pirámide vitalicia, desde lo más sutil hasta lo más orgánico. Y lo más orgánico tiene siempre como base o sustento lo más sutil. Entiéndase por lo más sutil toda esta parte bioenergética, entre el sistema bioenergético y el sistema incluso nervioso. Toda esta área y mental, toda esta área es considerado chi. Y toda el área comprendida entre esa zona donde empieza el sistema nervioso y va al sistema glandular,
glándulas y va al sistema orgánico, se entiende o se agrupa con el nombre de sangre. Entonces, cuando el chino habla del cuerpo, habla de una unidad entre chi y sue, o entre chi y sangre. Chi habla de los aspectos mentales, de los aspectos emocionales, de los aspectos sutiles o de aquello que les decía que es el universo del cielo de lo manifiesto. Y el sue o la sangre es todos los procesos fisiológicos palpables y orgánicos palpables que tiene el cuerpo humano. Entonces, estos procesos tienen que estar animados, administrados por este sistema energético basado en centros especiales o centros de transformación y sus vías o las vías que existen para interrelacionar tanto ellos entre sí como con el sistema fisiológico. Y aquí entra este cuadrito que vimos arriba de los mares, ¿ya? Que es una aproximación desde la energética al sistema orgánico. ¿Cómo? Desde la luz a la energía, de la energía al mar de la médula que se expresa en el cerebro. Desde la luz a la energía, que se expresa como el mar de la energía, a la zona del Qiao superior, desde la luz a la energía, que se expresa en la parte metabólica, en vaso y estómago, y desde la sangre, que es todo el sistema reproductor y geniturinario. Entonces, ahí estaríamos hablando o entendiendo qué es esto de esos flujos electromagnéticos y cómo esos flujos electromagnéticos tienen una información. Información que tienen tanto por sí mismos o porque la toman del medio. Y eso también lo tengo que puntualizar. Recuerden que estamos sometidos a influencias celestes y terrestres, es decir, a energías telúricas y energías celestes o energías cósmicas. Y eso es lo que nosotros hacemos por dentro. Transformar, a diferencia de los entes orgánicos, transformar todas las energías que recibimos para dar una energía nueva, lo que llaman científicamente un halo radiactivo o una aura. Esa es la consecuencia, ese brillo que sacamos, ese calor que irradiamos, esa energía que irradiamos de nuestro cuerpo, se entiende como halo radioactivo desde el punto de vista científico o como aura desde el punto de vista esotérico. Bueno, entonces ahora precisamente voy a meterme en este tema de la interrelación con el medio. Son las, ¿qué horas son? Porque yo estoy aquí exponiendo y no estoy viendo. Son las 12, Alex. Bueno, vamos hasta las, ¿cuánto llevamos? 10:30, 11:30. Ah, sí, estamos bien. ¿Les parece si nos damos 5 minuticos para tomar agua o sigo derecho hasta las 12:30? Pero, Seguir, ¿no? propuesta, podemos parar ahorita para alcanzar a almorzar y reposar la comida, por lo que a la 1 la clase con el maestro Yanyu. Sí, yo creo, pero entonces hagamos una cosa, déjame 10 minuticos más, avísenme cuando sean las 12:15 y finalizo la charla, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí hacemos la parada, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, Pero Ivonne, sí. dime algo. Sí, sí. Bueno, ok, listo. Entonces, continuamos. Entonces, es que no me traje un vaso de agua y estoy la garganta seca. ¿Y por qué no vas y lo traes? Bueno, regáleme 2 minutos, voy a la cocina y vuelvo. Listo, ya volví. Ya estoy acá. Estoy acá con la garganta más húmeda. Entonces, vamos a mirar cómo se produce esta interrelación con el medio y cómo se puede explicar la aparición de las frecuencias y cómo los orientales las concibieron con los nombres
de las figuras que tenían, a su entorno. Entonces, pues todos conocemos que es el Big Bang, ¿cierto? Se entiende como desde el punto de vista científico el origen del universo de lo manifiesto. Cuando explotó el Big Bang, ¡pum!, en el momento de la explosión, lo primero que se originó fue el calor. Esa onda expansiva, esa onda calórica, pues empieza a hacer una especie de crecimiento, de expansión. Y ahí estamos definiendo todo lo que es llanto. Calor, expansión, movimiento, vida, todo esto es llanto. Por oposición, se me sale, ya. Por oposición, aparece el frío. Porque la fuerza de origen, tarde que temprano, tiene que terminar ese impulso de crecimiento. Entonces, el movimiento empieza a aminorar, el calor empieza a aminorar, y entonces se produce el frío. Y ahí empieza a aparecer todo lo que entendemos como yin. Entonces, calor, explosión, fuerza, nacimiento, crecimiento, expansión, movimiento. Frío, la oposición o la resultante de la aminoración del calor. Entonces, aminoración, enlentecimiento, contracción, ¿sí? Quietud, esto sería frío. Esos dos ejes, calor y frío, consecuencia de esa explosión del Big Bang y de todo el universo de lo manifiesto, se van a tomar como el agente térmico. ¿Correcto? El agente térmico. Pero ese agente térmico, esa onda, necesita expandirse. Para expandirse es claro que necesita un espacio, pero necesita un agente dinamizador. Ahí se me fue mal la palabra, es un agente dinamizador. Y ese agente dinamizador lo vamos a comprender como viento. Viento es el agente dinamizador. ¿De qué? ¿Del calor o del frío? Bueno, yo diría del calor, porque cuando el calor aminora, empieza a haber frío automáticamente, por oposición. ¿Ok? Entonces tenemos calor, frío y viento. Y aquí viene el agente hídrico. ¿Por qué? Porque cuando el calor se dinamiza por el viento, genera sequedad. Y cuando el frío se moviliza por el viento, se genera la humedad. Calor dinamizado, sequedad. Frío dinamizado, humedad. Y la sequedad y la humedad generan el agente hídrico. Entonces, tenemos estas tres condiciones climáticas que vienen del exterior y que afectan nuestro sistema, que son el calor y el frío como factores térmicos, el factor dinámico, que es el viento, y el factor hídrico, que es la sequedad y la humedad. ¿Estamos? Bajo estos términos, entonces, necesitamos un cableado especializado, que los cables tienen unos números, ¿cierto? Uno va a comprar un cable y dice, deme cable 14 si quiere hacer una conexión de televisión. Deme un cable 10, creo, si va a hacer una conexión de timbre de la puerta. Hay diferentes cableados. Entonces, asimismo, hay diferentes flujos bioeléctricos que, como les decía, circulan de manera longitudinal o transversal, regulando o conectándose con los centros o vórtices principales, y tienen que tener una información o una administración, necesitan una cualidad diferente. Entonces hay un cableado, unos flujos que están especializados en administrar la energía de calor, otros de frío, otros de viento, otros de sequedad y otros de humedad.
Alexander, ¿puedo hacer una intervención? ¿Cómo? Que se me hace muy parecido a como si uno mirara un edificio y cada edificio tuviera diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema de calefacción, que sería el manejo de viento, el sistema hídrico, el sistema eléctrico, como cada uno tiene un tipo de cableado diferente o un tipo de conducción diferente. Sí, pero entonces lo que pasa es que si lo vemos como un edificio es más difícil imaginar una unidad, como es el cuerpo. Yo diría más bien enfócate en un mismo edificio. Si es un ejemplo así, cógete un mismo edificio y el edificio es el cuerpo. Entonces el edificio tiene varios pisos, necesita transformadores en las plantas bajas, en las plantas medias y en las plantas altas. En las partes bajas, entonces si vamos a unir esos transformadores en ese edificio necesitamos unos cableados. Hay unos cableados que son larguísimos que tienen que conectar los primeros pisos con los últimos. Hay unos cableados que tienen que traer la electricidad desde los postes de la energía o desde la tierra hasta el interior del edificio. Hay otros cableados que tienen que estar preparados para recibir las señales de onda de la televisión, otros de radio, otros del cable, otros de la fibra óptica, otros satélite. Entonces, de eso se trata más o menos lo que estoy tratando de explicar. Entonces hay cableados. Entonces aquí hay unas incidencias externas que tienen que ver con calor y frío, con viento como el factor dinamizante y otros con sequedad y humedad. Entonces este sería nuestro tercer chulito que coloquemos en esta composición del sistema electromagnético. Y vamos a hablar de lo último, que se pueden clasificar como yin o como yang. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Ustedes creo que recuerdan, ustedes creo que recuerdan este dibujito, que es el dibujito en cómo los chinos pintaron el yin y el yang. Bueno, esta gráfica, como ya saben, es del 1111. Es la última gráfica que apareció gracias al estudio de dos sabios, se llama Shaoyong, 1111 más o menos, viene a aparecer esta gráfica que condensa toda la filosofía de 4000 años de conocimiento. Entonces, en esta gráfica del Yin y el Yang, ya veíamos que habían unas representaciones puntuales. La máxima expresión de energía, estamos hablando de cualidad energética, cuando algo llega a lo más grande, lo más alto, estamos hablando de una madurez, la máxima madurez, hablamos de Taiyang, del máximo de energía, ¿correcto? Cuando hablamos de lo máximo de decrecimiento, o sea, cuando la energía llega al tope más mínimo, cuando toca fondo, sin perder el equilibrio, obviamente, se pueden separar. O sea, no hay nada completamente yang ni completamente yin, siempre dentro del equilibrio de esta dinámica que se llama Tao. Entonces aparece el Taijin, son los dos extremos. El ojito negro que está dentro del yang sería el pequeño yin, Shao. China, Shao es pequeño. Y el ojito blanco que está dentro del yin es el pequeño yang, ¿correcto? Esta es la forma en como los orientales, más o menos, esquematizan los matices energéticos de la naturaleza. ¿Cómo se expresa la energía en la naturaleza? Hay momentos en que la energía es muy grande, como el mediodía. Hay momentos en que la energía es muy, muy pequeña, como la medianoche, está en su cenit, máximo de yin. Hay momentos en que la energía yang o la energía lumínica está empezando hasta ahora, es el pequeño yang, y hay momentos en que la energía de la tarde empieza a ser incipiente antes de volverse oscura, que sería el pequeño yin. ¿Listo? Estas son pautas energéticas, son comportamiento energético. Pero cuando miramos el cuerpo, aparecen dos nuevos elementos. Ay, no lo borré. Aparecen dos nuevos elementos. Me toca pintarlos acá a todas. Un segundito, un pequeño cambio acá. Sí, era este. Ok, vamos a meter, ahí me están viendo el tablero, ¿cierto? Vamos a meter, hay creo que
es el 66 del Sowen, ahí, bueno, es el Linsu, bueno, les averiguo luego, es que nos habla de la aparición de dos nuevos componentes, de nuevos matices energéticos, que se aplican solamente para hablar del cuerpo humano. Está un componente, me molesta se me pierde, no sé por qué, me da el mouse, se me pierde el ratón, pierdo el control del ratón. Creo que es por lo que estás presentando. De pronto sería que parar la presentación y Espera un segundo, a ver si logro entrar a la presentación. Ahora sí. Entonces, hay un nuevo componente y es la suma de los dos yan, o sea, Tai Yan más Xiao Yan, la suma de esos dos. Lo voy a poner aquí a dar la vuelta. Cuando está el grande yan, se suma con el Xiao Yan. Acá. La resultante, o sea, la suma de los dos, es el que llaman Yanmin. ¿Ok? Yanmin. Es otro matiz de energía que es absolutamente lumínico. No necesariamente tiene que ser más que Taiyan o menos que Taiyan, o más que Xiaoyan y menos que Xiaoyan. Es sencillamente que como es doble Yan, se entiende que es el Yan más lumínico, más brillante. ¿Ok? Y asimismo, cuando se elimina, o sea, el Xiaoyin menos el Taiyin, cuando se eliminan estos dos, o sea, cuando hay una ausencia de los dos, se restan, aparece lo más yin, yin, yin que hay. Aparece un nuevo yin, que le llaman Yue Yin. Yue Yin. ¿Ok? Entonces, así ya no vamos a quedar con 4 matices, sino que se van a meter 2 más. El Yanmin como una cualidad brillante, lumínica, y el Yun Yun como lo más profundo del Yin, lo más oscuro, 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 lo mínimo, ¿correcto? Y que solo estos conceptos se aplican al cuerpo, ¿ok? Para hablar del cuerpo humano. Ahora entonces, ya ahora sí puedo finalizar esta última partecita. Entonces, se pueden numerar. Entonces, el Tai Yang va a recibir el número 3, el Yanmin el número 2 y el Xiaoyan, perdón, el número 1. El Tai Yang el número 3, el Xiaoyin el número 2 y el Yueyin el número 1. Esto después se comprende, ahora lo van a entender por qué y para qué, pero sencillamente quiero que quede en la imagen de su cabecita. En la medicina china, a diferencia de los demás fenómenos naturales, el cuerpo humano tiene un yang especial y un yin especial. Un yang que sale de la suma de los otros dos yang, o sea, el Taiyan y el Xiaoyan, que es Yanmin. Y un yin que sale de la resta del Taijin y el Yuejin, que es del Xiaoyin y el Taijin, que es el Yuejin, ¿correcto? Entonces tenemos 6 matices de energía, 3 yang y 3 de tipo yin, que van a ser categóricos porque nos van a expresar qué tipo de energía es la que circula por esas calles o por ese cableado, tanto longitudinal como transversal, que tienen el cuerpo en la fisiología energética y que relacionan los xiaos y las zonas o los centros energéticos. Y finalmente, para terminar, el último ítem es este: son susceptibles al pensamiento humano, es decir, como quiera que son capaces de recibir información, entonces pues son capaces de recibir la posibilidad creadora del ser. Así que, si bien todo, como decíamos, el chi tiene un origen y el origen es el gran espíritu es la gran mente, la mente maestra, ¿ok? Pues nosotros, al ser una potencialidad y una expresión de esa mente maestra, también tenemos nuestra mente maestra. Entonces, como espíritus, podemos
incidir en la administración y en la información que tienen ese cableado o esas vías o flujos de energía. ¿Listo? Con esto termino básicamente la exposición de esta mañana. No sé cómo les ha parecido, muy densa, ¿está bien? ¿La entendieron por lo menos la idea básica? Hola Alexander, sí. ¿Me puedes repetir por dónde es que pasa el campo electromagnético? Que me decías que debajo del músculo o arriba del músculo y la piel o debajo del músculo y el hueso. Es que me quedé confundido ahí. En el cuerpo humano, el cableado, digamos, está entre los tendones, entre los músculos y los huesos, y entre los músculos y los tendones. Hay profundidades, hay campos mucho más profundos, que están más oscuros, más allá adentro, y hay otros que están más hacia afuera, más a la claridad, más superficiales. Hay unos que están muy casi en contacto con la piel. Ok, sí, no era la duda. Creo que mira Bueno, no. el capítulo, es que no sé en este momento, pero creo que es el capítulo 5 del software. Listo. Y lo otro era los últimos, que lo que llamamos los 6 niveles. Tú me dices que el más profundo es el Yin, ¿no? ¿El Más qué? profundo. El más oscuro. Es que Más oscuro. no se mide en profundidad o sea, no Bueno, es se que, miden. Yo sé que ok, hablamos de matices, ¿sí? Pero es más la condición que da la suma de dos luces, da una luz brillante, es Yanmin, el que más resplandece, sin que necesariamente sea el que tenga más afuera, o el que esté más grande, o el más maduro. Me explico, yo tengo, no sé, 45 años, estoy en una etapa de madurez, y puede haber un señor de 40 años, o de 50 años, digamos de 40 años para el ejemplo, pero ese señor destaca más que yo, porque es más activo, porque es más gritón, porque es más fuerte, no sé, su expresión física es más fuerte. Entonces, él es Yanmin, yo soy Dayan, ¿sí? No necesariamente tiene que ser porque yo soy más maduro o él es más maduro que yo, sino porque él resplandece más. Y lo mismo pasa con el Yin, ¿sí? No se mide en profundidad, simplemente es como el matiz de energía que da, que después se comprende, ahora te queda la idea apenas. ¿Bien? Bueno, chicos.